La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida al encuentro de Honoris Causa. En el capítulo, en el día de hoy, estaremos compartiendo aquí la oportunidad tan magnífica que nos presenta el pastor Gerardo Truzzi, a quien damos la cordial bienvenida y el agradecimiento por permitirnos compartir con usted. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, muy agradecido por su presencia en nuestra casa para compartir. Y felicitarte por el programa, muy interesante, por la cual uno está conociendo personas que de otra manera no podríamos conocer. Exacto. Personas que han hecho algo por la obra de Dios. Y creo que también hemos tenido esta oportunidad, gracias también a otros amigos que nos han dicho, vayan a visitarle, a conocer la historia de don Gerardo Truzzi. Pero para conocer a don Gerardo Truzzi tenemos que remontarnos unos años atrás. ¿De qué ciudad es oriundo usted? Yo soy de Encarnación. Encarnación. Sí. ¿Allí conoció al Señor? Allí conocí al Señor. ¿En qué año? En el año, hace mucho tiempo. 65. 1967. Y ahí comenzó prácticamente su experiencia. Mi conversión fue algo así lento, digamos. Porque yo desde muy pequeño, yo buscaba a Dios. Yo quería saber. Y tenía mi amigo, el profesor Alberto del Valle, que ya falleció. Los dos estábamos programando ir al seminario. Católico. Y en una de esas, ese año teníamos que ingresar. Entonces este joven, mi amigo, me dijo, vamos a visitarle un poco al pastor Bautista que está allá. Son ignorantes, me dice. Yo le hice una pregunta y no va a saber contestar. Bueno, en el culto, el pastor está cerrando el templo, nos acercamos. La saludamos. Y la pregunta que le hizo el pastor Samuel Ullani era, yo le escuchaba, ¿cómo se puede probar la existencia de Dios? Yo nunca pensé. Y el pastor sabiamente no empezó a decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo me quedé convertido. Citó un texto de la Biblia directo. Me citó un texto de la Biblia, pues yo ya ahí me convertí. Podía ver. Entonces ya nos separamos con mi amigo. Se fueron abriendo ese camino en ese sentido. Yo ya me decidí. ¿Cuántos años tenía cuando eso? 24 años. 24. Sí. Tengo entendido que usted también era cantante. Sí. Y integraba una orquesta. Sí. Así antes es. de convertirse, ¿verdad? Por supuesto. Una orquesta típica. Que antes se usaba. Pero era conocido por lo menos ahí en Encarnación. Sí, claro. Tenía audición por la radio. La radio era antes lo máximo que había. Y la conversión suya fue bastante dramática porque tengo entendido que tuvo que dejar la orquesta, fue echado de su casa. Sí, tuve un problema grave con yo nunca me olvido de la orquesta. Porque yo dejé. Una conversión radical. Y el señor, el director de la orquesta, se llama Guerrero, me decía que yo no puedo hacer eso, que yo estoy con ellos, que yo tengo un contrato, porque era la única orquesta que pagaba mensual. No por las donaciones, así se trabajaba mucho, por la frontera argentina, y que yo no puedo hacer. Y yo
que yo era un farsante, un engañador, algo así me dijo. No, le dije, yo voy a seguir cantando, pero para el Señor, le dije, y no entendía. Y su involucramiento en la obra, ¿cómo se dio? La capacitación, tengo entendido que usted vino de una manera especial también al Seminario Bautista aquí en Asunción. Así es. Había requisitos en el seminario. Yo como ya decidí a irme a un seminario con este un hermano. Entonces yo cuando conocí esto, quería saberlo. Quería saberlo. Le pregunté al pastor si esto es más. Me dice, hay más. Pues hay un instituto en Asunción. Voy a procurar y vamos a ver si te reciben. Y vinieron de Encarnación. Entonces vinimos. Y él me trajo y me dejó ahí. Y hablé con el director. Yo le conté que me reunieron los requisitos, que soy recién convertido, que no sé nada todavía. Pero que yo quiero estudiar. Si me reciben con esta condición, está bien. Si no... Y me recibieron. Hicieron una excepción con ustedes. Sí, una excepción. Y ahí continuó. Y ahí continué. En la asignatura Obras Prácticas, que habíamos 5 o 6 estudiantes en el primer año, que nos invitó para trabajar en Trinidad. Ajá. La predicción estaba formándose, más o menos, una calle fea, horrible. Y tuvimos la reunión debajo de un árbol. Y íbamos a visitar los domingos por la tarde. Ajá. Ese fue el comienzo de la obra en Trinidad, que ahora hay iglesia. Que ya es ahora una iglesia en este caso. Pero empezó bajo un árbol prácticamente. Bajo un árbol, con 6 estudiantes que estamos. Después de esto, me invitó el pastor Elías Fram, que era pastor de la iglesia Fernando La Mora. para trabajar en Caguazú. Bastante lejos. Imagínense en aquel tiempo. Entonces, ya se tuvo yo quería predicar y aprender. Me dio 2 lugares. Uno era Arroyo Bazú y otro era la colina Walter y Fram. Ajá. Tenía que ir al sábado a la tarde en Arroyo Bazú y después domingo de mañana temprano ir hasta el Parque Guayaquil y de ahí caminar 20 kilómetros. 20 kilómetros. Sí, 20 o por ahí, entre montes, para llegar a tener la reunión ahí. Y yo lo hacía con gusto al día. Yo tenía un portafolio, no era portafolio, un bolsón. Con mi camisa, mi corbata, mi Biblia, y tenía mucho caramelo de miel. ¿Por qué? Yo voy a decir. Amarillo, güey. Y uno era para el hambre, para matar el hambre, porque imagínense, en aquel tiempo no era nada fácil. Y aparte, yo repartía a los niños. A medida que me iba por el camino, una caseta allá, otra caseta allá, entonces yo le empezaba, les daba los caramelos a los mitas. Y hacía su trabajo también. Así hacía mi trabajo y ganaba. Vamos a seguir hablando con el pastor Gerardo Truzzi. Tenemos que ir a una breve pausa. Después volvemos en aquellos años para recordar la vida, el inicio del ministerio del pastor Gerardo Truzzi aquí en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa. Tras esta pausa, seguimos conversando también con el pastor Gerardo Truzzi. Pastor, el inicio de aquella obra en Caguazú
repartiendo caramelo a los niños, haciendo la labor evangelista. Usted se describe como un evangelista itinerante. Y yo quiero contar una anécdota de ese lugar. ¿A qué? Una vez estuve predicando en la iglesia. Ajá. Y yo estudié en el seminario homilética. Y ahí se habla mucho de adornar el sermón con alguna ilustración. Entonces yo ese día, por la mañana, puse de ilustración la historia de un buey. Ajá. Porque Jesús usaba en aquel tiempo las ilustraciones de su época. De su época. Y yo era un buey que ya conocía a la gente. Yo puse que el buey era guapo, era teto, era aquello. Y la gente se reía. Y yo dije, que está bien mi sermón. Está pegando. Y yo seguía, cada rato yo insistía con el buey. Yo veía que la gente no se sonreía. Y después de terminar todo, yo estoy contento. Me dice el hermano dice, ¿ne cuál es otro animal? Dice. Están con animales, un cayú, tatú, están con los animales. Había sido que el marcante, él era güey. Y usted le metía ahí, eres yo pucho, pero... Y en ese año o un poco más adelante conoce a la que va a ser su esposa. Después viene caminando por ahí, yo encontré un tesoro. Plata y vidrio. Plata y vidrio, topa. Y me encuentro con la que es mi esposa, la señora Geraldina. Ajá. Que es un acontecimiento muy importante. Había sido la señora Geraldina, era hija de un pastor laico. Y yo estudiaba con su hermano en el seminario. Sí. El pastor Tito Livio Santa Cruz. Y ahí fue que conocí a mi señora esposa, la sufrida y anegada y valiente mujer. Y guardaespaldas ahora. Sí. Y se casaron ya inmediatamente. Nos casamos inmediatamente. Y comenzaron a servir en la obra. Y por supuesto, de ahí fui invitado a trabajar en Panambiretá, que tal le hace la terminal de Unio, esta iglesia, que empezamos a levantar toda la iglesia en ese lugar, que fue ahí donde me ordenaron pastor. Pero usted, su llamado y su don era de evangelista. Siempre. Ajá. Entonces yo empecé a escribir folletos. En aquel tiempo. Hace 30 años que escribo eso. Donde yo me iba entonces repartía. Todavía la imprenta no estaba capacitada para hacer folletos. Ajá. No había la maquinaria que tenemos hoy en día. Y caminando casa por casa. Ese era de luna a luna. Hay que trabajar, la obra de Dios hay que trabajar. No hay como cualquier otra, y más en esta obra que es muy difícil. Y Dios responde, porque donde yo me iba a poco tiempo, cantidad de gente. Ajá. Pero tiene su precio. ¿En cuántas iglesias pudo estar trabajando, pastor? Levantando iglesias, obreros también. Comencé en Trinidad. Trinidad. En el grupo de estudiantes. De ahí me fui a Caguazú, también estudiante. Estuve ahí. Y después de Caguazú me fui a Panambiretá, donde abrimos esta obra y donde fui ordenado pastor. Después de Panambiretá vine a Villa Aurelia, que es nuestra casa donde estamos ahora. Ajá. Y acá organizamos la iglesia bautista de Villa Aurelia. Cuando esta iglesia, cuando me invitó el pastor Micena para ir a levantar la obra en Luque, entonces dejé para la iglesia de acá. Ajá. Y justamente aquí estoy teniendo el material que después vamos a ir mostrando las etapas. 29 de diciembre de 1979. Esa fue la dedicación. Sí. Ya tiene sus años también, la iglesia. La verdad que... Y ahí estamos viendo también en imágenes todo lo que está
aconteciendo, o aconteció, mejor dicho, en aquel tiempo. Y de ahí después me fui a Luque. Y después de Luque vine aquí, de aquí me fui a Caco, pues. Ajá. Sí. Y ahí fue donde tuve este problema. Usted tuvo un derrame cerebrovascular. Cerebrovascular. Y que prácticamente quedó cuadripléjico. Sí, según el médico, yo iba a morir en cualquier momento. Y de aquel tiempo a esto, ¿cuántos años? 12 años. 12 años. O sea, es un milagro prácticamente. Es un milagro. ¿Y cómo afrontó esa situación, pastor? Y gracias, ahí siempre atribuyo a 3 cosas. Uno, a Dios. Segundo, la familia. Y tercero, la iglesia. Esos 3 componentes son esenciales. Esos 3 componentes para mí es fundamental. Si la familia no te apoya, imagínate. Mi hijo todavía no está. Yo le dije al Señor, bueno, si que estoy muy contento de haberle conocido, antes de que yo ya haya sentido, pero que si esta enfermedad era Dios, aleluya. Pero si no era Dios, que Él tiene poder. Y ahí es más curado. Me sentí poco a poco en un hospital, donde poco a poco me iba recuperando. Nada, solo tu favor. Y hace 12 años de eso. No me importa nada, solo tu Vamos a conocer un poco más de esa situación y de las cosas que tuvo que hacer para salir también. Y hoy tener la oportunidad de estar compartiendo. Vamos a ir a una breve pausa, señores. A la vuelta seguimos conversando aquí con el pastor Gerardo Truzzi. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Gerardo Truzzi. Nos hablaba antes de ir a la pausa del accidente cerebrovascular que había tenido y que lo había dejado prácticamente postrado en cama y con el agravante de que en cualquier momento iba a morir. Ya van 12 años de aquella experiencia y hoy enfrenta la vida de una manera totalmente diferente. No se dejó vencer por la enfermedad, sino que sacó el lado bueno de todo esto. Sí, así es. Ahí comenzaba a escribir folletos. Y acá está su compañera. Sí, folletos que escribí hace 30 años. Ajá. Escribí 5 o 6 libros que después seguramente vamos a ver. Y también hice un CD. Ah, ya. Que es de música cristiana. Música cristiana. Aparte, o sea, la vena artística de cantante y poeta, sí, la tiene todavía. Una selección. Este es el más hermoso cassette que la gente puede escuchar. Y como dice este humorista, todo lo recaudado es para la fundación. Ah, ya, ok. Pastor, pero acá tiene una compañera que le acompañó también. Es mi máquina de escribir. Ajá. ¿Y usted puede escribir Cuando yo dije, ¿qué voy a hacer en mi vida? Después pensé, hay gente que son parapléjicas, que escriben con los pies, con la única cualquier parte. Y como Dios no voy a poder. Y empecé poco a poco. Colocando en los papeles, a escribir. Así. Así, o sea, a escribir los folletos y los libros. Con una mano. Con una sola mano. Poco a poco. Ajá. Y me fue bien. Me volvió todo otra vez Ajá. la salud, los dones. Ya no canto más así, ya. Ajá. Ahora solamente por medio del CD. Este CD que está en Arpa Paraguaya y que me ayudó en toda mi campaña.
porque yo toda la campaña no solamente recorrí las principales ciudades de Brasil, también las principales ciudades de Argentina, comenzando de Resistencia hasta después vine por Posada, por la otra ruta. Y con este que me ayudaba para solventarme y seguir haciendo su ministerio. Y así seguir haciendo ministerio. ¿Cuántos libros escribió con máquina? 6 libros. 6 libros. Y todo tipo de folletos también. Todo tipo de folletos. O sea que usted no se dejó vencer por la enfermedad, sino que con aquello que podía, con eso seguía trabajando. Con eso seguía trabajando. Inspirado, yo que mientras hay vida, hay esperanza. Y la fe, la Biblia lo dice claramente, mueve montañas. Y estamos muy felices y muy contentos con todo con toda la experiencia que ha tenido. Ahora bien, pastor, ¿llegó algún momento dado de su vida de querer enojarse con Dios o renegar contra Dios? La verdad, sinceramente, jamás. Mi conversión fue muy grande. Yo vengo de un lugar donde en aquel tiempo había mucha miseria, después de la guerra, donde como músico veía la parte mala, asesinato, crimen, de gente que jugaba por su vida. Pastor, ¿usted qué diría hoy a tantos pastores jóvenes que están en el ministerio, que están esforzándose también? ¿Cuáles serían los consejos para poder mantenerse firme, fiel y saber que el trabajo que uno está haciendo es para el Señor? En primer lugar, la fe. Eso es fundamental. Porque uno se juega en jugarse. Es una aventura. A mí en mi tiempo seguramente hace igual. Porque nadie te garantizaba nada. Ni dinero, ni nada. Solamente el Señor ponía en ti la fe de que vas a hacer. En tal parte. Porque yo mucho y la perseverancia. No dejarse vencer. Por eso siempre digo que no es prohibido caerse. Pero es prohibido no levantarse. Esa era mi lema. No está prohibido caerse, pero está prohibido quedarse caído. Uno tiene que levantarse, tiene que tener la perseverancia. Y con el tiempo los frutos vienen, bueno, no tanto con el tiempo, cada 3 años una iglesia es mucho. Y era toda una bendición en ese sentido. Sí, claro, sí. Usted hoy, llegando un poco a esta edad y con estas circunstancias también, ¿puede decir que vale la pena invertir la vida en el reino de Dios? Ustedes pueden mirar. Vale la pena. Porque tiene premio aún después de la tierra. Estamos construyendo para el reino de Dios. Y más todavía en este tiempo, que hay tantos problemas en nuestro país. La iglesia se está levantando y está siendo reconocida. La gente está llamando, si por primera vez el Ministerio de Educación llama a la iglesia evangélica para que la ayude con los jóvenes. Sí. Imagínate, eso nunca se dio. Así que hay muchos jóvenes que van a tener que hacer caso a este llamado, a este pedido. Muy bien, pastor. Queremos agradecerle su tiempo y la oportunidad que nos ha brindado de compartir, abrirnos su corazón y su vida también en este día. Muchas gracias por su presencia y que Dios les siga bendiciendo a usted y su familia y también a los televidentes. Que Dios les bendiga su hogar en todo lo que ellos necesitan. Que Dios es poderoso, que nunca falla. Muchísimas gracias, mis amigos. Esta fue la experiencia, la vida inspiradora, por cierto, del pastor Gerardo Trussi, a quien hemos conocido aquí en Honoris Causa. Será hasta una próxima entrega y que Dios
bendiga ricamente su hogar. Queda a tu servicio, Jesús.